Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar un jueves más en este lugar para alabar y bendecir el santo nombre del Señor a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Damos la bienvenida al programa Una luz de esperanza en medio de las tinieblas. Sabemos de que el Señor nos ha mandado, nos dio una encomienda, una comisión, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, con el propósito de que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a hablar el tema, el eterno amor de Dios, y lo vamos a leer en el libro de Isaías 53:1. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Este capítulo de la palabra del Señor nos habla acerca del quebrantamiento del siervo de Jehová, del Hijo de Dios, del Dios eterno, del Hijo unigénito, Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Salvador. El Señor es muy bueno con la humanidad, porque a pesar de que usted y yo podemos leer en el libro de Génesis la decadencia que el hombre tuvo en el huerto del Edén, en olvidar los mandamientos de Dios. Dios le dio mandamientos a Adán el día que el Señor lo creó, y posteriormente le dio mandamientos y le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no podrás comer, porque ciertamente el día que comas de ese árbol morirás. Pero usted conoce la historia. El hombre optó por dirigirse por sus pensamientos y ocasionó la caída de la humanidad, siendo que más adelante en Romanos habla acerca de que por la transgresión de uno todos fueron, la muerte pasó a todos, por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios.
Así sucesivamente leemos el versículo 3, 8 de Génesis y dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios dijo al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Posteriormente leemos en el capítulo 2 de Génesis 2:15 la advertencia que Dios dio a Adán de que no comiese del árbol del conocimiento del bien y del mal. El Señor advirtió a Adán de que no lo hiciera porque esa sería la muerte para él y toda la descendencia de la humanidad. Y lo leemos en el capítulo 2 de Génesis 2:15 y dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comiere ciertamente morirás. Usted mira que el Señor da estatutos, da decretos, da ordenanzas, cómo el hombre puede actuar desde el principio de la generación, desde el principio de la humanidad. Dios le dio órdenes específicas al hombre de que hiciera y que se sometiera a la obediencia a Dios. Ese árbol del conocimiento del bien y del mal fue puesto en el huerto del Edén para probar la obediencia del hombre. Pero usted puede mirar que el hombre falló en esa obediencia que tuvo que haber tenido el hombre, hablando de Adán, el primer hombre en la faz de la tierra. Óigase bien. Y Dios le dio a Adán el libre albedrío que pudiera escoger entre hacer el bien y hacer el mal. Sin embargo, usted conoce la historia y dice que la consecuencia de haber desobedecido la voz de Dios, los mandamientos de Dios, fue la muerte espiritual, y también posteriormente cuando esta persona alcanzaba su edad, pues moría, porque dice la palabra también que somos del polvo y al polvo volveremos. Pero hay una parte del hombre que no se destruye. Si bien es cierto, el hombre fue creado espíritu, dice la palabra, alma y cuerpo. Y dice la palabra de Dios que cuando el hombre muere, el polvo va a la tierra. Y también hay dos materias del hombre, que el alma y el espíritu no se separan del hombre. Lastimosamente, miramos que hoy en día el hombre está desobedeciendo a diestra y a siniestra los mandamientos de Dios, creyendo que así él puede llegar a algún lugar, pero lamentablemente el hombre va, dice la palabra del Señor, que hay pensamientos o hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte, y muerte eterna y condenación en el lugar que no se le desea a nadie. Pero el hombre, a causa de su desobediencia, él insiste sin querer saberlo, sin querer queriendo, como decirlo, va a ese lugar de tormento, no porque el hombre quiera, no porque Dios quiera que el hombre vaya a ese lugar, no es porque él con sus acciones dice: yo quiero estar en ese lugar. Y ese lugar, dice la palabra, que es un lugar de tormento, un lugar donde el fuego nunca se apaga, un lugar donde la cama no es king size, no es un lugar hermoso, es cama de gusano, dice la palabra del Señor, a causa de la desobediencia. Dios creó al hombre desde el principio de la humanidad, lo creó con aquella capacidad, con aquella
con aquella capacidad de poder tener comunión íntima, una relación, una estrecha relación, una estrecha comunicación entre el hombre y Dios. Pero esa estrecha relación entre el hombre y Dios fue truncada el día que el hombre pecó en el huerto del Edén. Usted lo puede mirar, si podemos leer nuevamente el versículo 15 del capítulo 3, y oiga cómo dice el Génesis 3:8. Dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y respondiendo: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Usted puede mirar desde el principio de la humanidad, el hombre cuando pecó, óigase bien, él tenía la capacidad de pasearse con el Señor a la luz del día en el huerto, caminando, platicando, teniendo una íntima comunión, así como uno platica con su mejor amigo, así como alguien puede platicar, una mujer puede platicar con su mejor amiga. De igual manera, el Señor le había dado al hombre esa capacidad de tener una íntima comunión con el Señor, pero ese momento cuando el hombre pecó, hubo una ruptura, hubo una separación entre Dios y el hombre. Y es por ello, es el gran problema del hombre. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre fue creado para tener una comunión verdadera con el Señor, pero esa comunión se había desaparecido, se había truncado por la desobediencia del hombre. Y posteriormente usted mira que Dios es bueno, porque a pesar de que el hombre truncó esa comunicación que el Señor tenía con él, Dios provee un medio para que el hombre pueda tener nuevamente comunión con él. El Señor perdona a esa pareja primera que pecaron en el huerto del Edén, y usted puede mirar en el libro de Génesis 3:15 que nos dice, y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí le estaba dando una luz de esperanza a aquella situación que el hombre estaba pasando. Le dijo que le daba una oportunidad, que el Señor iba a perdonar a través del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. El Señor le da una salida al hombre a pesar de que el hombre desobedeció, pero Dios lo sigue amando, Dios lo sigue perdonando hasta el día de hoy. Pero miraremos más adelante todos los detalles. Vamos a leer 3:21 de Génesis y vamos a ver qué es lo que dice. Por primera vez se efectúa el primer sacrificio de un animal para cubrir la desnudez del hombre, porque el hombre está desnudo sin Cristo, está desnudo sin el perdón de Dios. Es por ello que leemos la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 21 y dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y lo vistió. Y ahí usted mira que el Señor por primera vez se efectúa el sacrificio de un animal. Por primera vez se efectúa el derramamiento de sangre de un animal inocente para poder cubrir tanto la desnudez del hombre como para tener una luz de esperanza, dando a conocer de ese sacrificio, de así como el Cordero de Dios que dice la palabra que quita el pecado del mundo, refiriéndose a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y miramos la palabra del Señor
de que a pesar de todo el Señor siguió amando, siguió perdonando al hombre, pero a través de la historia miramos que el hombre ha decidido vivir conforme sus pensamientos, ha decidido vivir conforme a su naturaleza pecaminosa. El hombre hace caso omiso, rechaza los mandamientos de Dios, creyendo que al final obtendrá alguna satisfacción, algo verdadero, pero lamentablemente lo que él hace cada vez que desobedece los mandamientos de Dios, lo que hace es apartarse más de Dios, y también miramos que hay un peligro muy grande el apartarse de los mandamientos de Dios. Y miramos esa actitud del hombre, la miramos muy clara, lo que habla en el libro de Génesis 3:21. Usted lo puede mirar, es muy claro. El Señor le da una oportunidad al hombre. El hombre es cubierto porque estaba desnudo. Adán y Eva se vieron desnudos y el Señor tuvo que cubrirlos, matar un animal para cubrir su desnudez. Usted mira en el libro de Génesis 3:15 que dice que el hombre tenía la capacidad. Voy a hablar nuevamente, voy a repetir nuevamente este pasaje que me gusta y que es el versículo clave para yo entrar a decir la necesidad que el hombre tiene de buscar de Dios y que deje de esconderse de Dios. Y también dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. Óigase bien, desde esa fecha el hombre se sigue escondiendo de Dios. Desde esa fecha el hombre quiere vivir alejado de Dios. Desde esa fecha el hombre está escondiéndose de la presencia de Dios, creyendo que le va a ir bien. Pero lamentablemente acabamos de hablar algo acerca de eso, que cuando el hombre se aleja más de Dios, creyendo que va a hacer algo bueno, es cuando más se va hundiendo. Porque oiga como dice la palabra del Señor en el libro de San Juan 3:19, y dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Desde que el hombre pecó, el hombre está ocultándose en las tinieblas, ocultándose en todo tipo de maldad, ocultándose en todo tipo de práctica, pero menos está buscando de Dios. Y yo vengo a decirle en esta tarde que el hombre necesita buscar el perdón de Dios, porque sabe que a pesar de que el hombre pecó, pero el Señor proveyó una salida para que el hombre no se pierda, para que el hombre obtenga la salvación de su alma. Es por ello que estamos haciéndote en esta tarde el recordatorio más grande que tú puedas tener. Tú a lo mejor te estás preocupado por hacer tantas cosas, estás preocupado por hacer maldades, estás preocupado por esconderte de Dios, queriendo excusarte diciendo: no quiero escuchar palabra de Dios. Pero el Señor te manda en esta tarde un recordatorio muy grande. El Señor te manda un recordatorio grande en esta tarde, que todavía el Señor perdona tus pecados, que todavía el Señor salva tu alma, que todavía el Señor puede restaurar tu familia, que todavía el Señor puede restaurar tu vida. No importa en la condición que tú te encuentres, no importa en la situación que tú estés pasando. Yo vengo a decirte en el nombre de Jesús de Nazaret que hay solución en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay solución, porque sabe que esa tumba no está vacía. Esa tumba quedó vacía. Esa tumba, porque dice la palabra del Señor que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto al juicio. Es por ello, amado amigo que me estás escuchando, amado hermano que me estás escuchando, esa tumba está vacía, porque mi Cristo resucitó
resucitó para darte vida y vida en abundancia. Es por ello, vemos en el capítulo 53 de Isaías, usted lo pudo leer conmigo ahí en su casa. Si tiene Biblia, usted lo puede leer. Miremos cuánto el Señor sufrió por la humanidad. Miramos cuánto el Señor sufrió por causa de la desobediencia del hombre, pero Él lo hizo con un corazón dispuesto. Él lo hizo con un corazón que estaba mirando, no mirando el sacrificio que estaba haciendo en el momento, sino en el futuro. Él dice en la palabra del Señor que Él mirará ese sacrificio y quedará satisfecho. Él dice la palabra del Señor que Él mirará el fruto de su aflicción y se va a alegrar delante de Dios. Y mirará cada vez que el Señor salva a una persona de la condenación, Él se alegra porque es una alma menos que va a ir a la condenación del infierno. Pero es necesario que cada uno de nosotros comprendamos la necesidad de tener un encuentro personal con Jesucristo, de tener un encuentro personal con el Salvador de tu alma. No es posible que tú, viviendo en este mundo, teniendo a tu alrededor una salida a tus problemas, teniendo a tu alrededor una salida a tu necesidad, tú vayas a morir en esa condición de pecado. El Señor dice que Él vino a dar vida y vida en abundancia. Dice que el diablo engañó a Eva para que Adán también pecara, y dice también que Dios proveyó un medio. Dios le da una salida al hombre y le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. Él te herirá en el calcañal, pero Él te herirá en la cabeza. Tú le morderás el calcañal, pero Él te herirá en la cabeza. Ahí le da la salida al hombre para que tenga una esperanza, una luz de esperanza, una luz que alumbre esas tinieblas. Es por ello que desde entonces el hombre se ha metido en las tinieblas y dice: no me hablen más de eso, no quiero saber más de eso. El hombre rechaza la palabra de Dios diciendo que no necesita de Dios. Pero qué tremendo es que la palabra de Dios aquí advierte, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Porque todo aquel que hace lo bueno viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Porque todo aquel que hace lo malo viene a la luz, hermanos, para que se le sean reprendidas esas cosas malas, esas cosas que están estorbando la comunicación, esa comunicación que fue rota en el huerto del Edén, esa estrecha relación que fue rota en el huerto del Edén, viene a ser restablecida cuando el hombre viene a los pies de Cristo y reconoce su condición. Óigase, amigo, todavía hay esperanza en Cristo Jesús. Todavía hay esperanza en este mundo que estamos viviendo, que cada día va más en decadencia, que cada día va más hundiéndose en la mentira, cada día va más hundiéndose en la maldad. Pero Dios ha provisto una luz de esperanza en medio de las tinieblas. Su nombre es Jesús de Nazaret, su nombre es Jesucristo de Nazaret. Esa es la única esperanza para el mundo en crisis. Esa es la única esperanza para el borracho. Esa es la única esperanza para el drogadicto. Esa es la única esperanza para la prostituta. Esa es la única esperanza para la lesbiana. Esa es la única esperanza para el homosexual. El Señor puede cambiar a la lesbiana. El Señor puede cambiar al homosexual. El Señor quiere perdonar al drogadicto. El Señor quiere perdonar al asesino también. El Señor quiere perdonar a todo aquel que hace maldad. El Señor quiere darle vida eterna a todo aquel que vaga sin Dios y sin esperanza. Amado amigo, venga a los pies de Cristo. Yo te hago el llamado en esta tarde
tarde el Señor tiene un llamamiento para ti. Qué triste es, amado hermano. Tú le preguntas a la gente, tú le dices a la gente cuánto tú amas a tu familia, cuánto tú amas a tu familia, y tú vienes y le dices, oh, yo, dice la persona, yo amo a mi hijo, yo amo a mi hija, dice, pero no quieren venir a la luz, no quieren venir a la luz de Cristo, para que esa luz resplandezca, para que esa luz llene ese hogar, para que esa luz llene esa casa. Esa casa tiene que ser llena con la luz de Cristo. Esa casa tiene que ser llena con la luz de esperanza en medio de las tinieblas. Esa luz es Jesús de Nazaret, aleluya. Qué triste es, y es pura hipocresía. El hombre dice que ama a su hijo, el hombre dice que ama a su hija, pero vive todavía metido en la maldad. Y mira el ejemplo que está dando al hijo. Mira el ejemplo que está dando a la hija. El padre dice, yo daría mi vida por mi hijo. Dice, es pura mentira, hipócrita. Porque si tú amaras a tu hijo, vinieras a los pies de Cristo, para que esa luz que Cristo te va a dar empezara a resplandecer en tu casa. Mira qué legado le das a tu hijo. Mira qué legado, qué herencia le das a tu hija. Tú eres borracho, y como tú eres borracho, y dice el hijo, yo quiero ser como mi padre, yo quiero ser como mi madre. La madre es prostituta, y el hijo dice, la hija dice, yo quiero ser como mi madre, porque es el único ejemplo que ha visto en la casa. Y es pura mentira. Amo a mi hija, pura mentira. Amo a mi hijo, es pura mentira. El único que ama se llama Jesús de Nazaret. El único que ama con amor eterno, el eterno amor de Dios, se llama el tema de esta tarde. Es por ello que vengo a decirte, déjate de hipocresía, déjate de mentira, y ven a los pies de Cristo. Reconoce tu pecado delante de Dios, reconoce tu maldad delante de Dios, y ven a los pies del Salvador, porque Él te quiere salvar. Él no quiere que vivas en esa vida de miseria, metido en la droga, metido en el alcohol. Tú podrás decir, deja de estar molestándome. Tú podrás decir, no me digas nada, pero el Señor me ha mandado en esta tarde a decirte que no puedes morir en esa condición de maldad, que no puedes morir en esa condición de mentira. Ven a los pies del Salvador Jesucristo. Él puede cambiar tu vida en un momento, en un instante. Nadie de los que han tenido un encuentro personal con mi Cristo han vuelto a ser iguales, porque cuando alguien tiene un encuentro con el grande, esa persona cambia, porque es imposible que alguien siga igual. Es imposible que alguien siga igual. Cuando mi Cristo llega a la vida, llega la luz de esperanza, mamá y sama, llega la luz de esperanza en medio de las tinieblas. Cuando alguien está metido en la droga, en el alcohol, lo único que llega, quítate la vida, miserable, no sirves para nada. Así llega la mente al corazón del hombre. Y es por ello que el hombre se hunde en la mentira. Es por ello que el hombre se hunde en la maldad, porque no hay otra esperanza. El único camino que le da el diablo al hombre, le dice, quítate la vida, mátate, no sirves para nada. Y el hombre, muy obediente, en vez de estar obedeciendo la palabra del Señor, empieza a escuchar la voz del diablo que le dice, quítate la vida, suicídate, no sirves para nada. Mira cómo está tu vida. Pero en esta tarde yo vengo a darte una palabra de consuelo. Bendito sea el Señor, a decirte que Cristo salva, a decirte que Cristo liberta, a decirte que el Señor rompe las cadenas del vicio, a decirte que no puedes morir en esa condición de maldad, no puedes morir en esa condición de miseria espiritual, porque el Señor tiene una salvación grande, el Señor tiene una salvación eterna. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito sea su nombre. El Señor, dice la palabra del Señor, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
todo aquel que está perdido en el vicio, todo aquel que está metido en la mentira, todo aquel que está practicando la maldad, el Señor quiere salvarlo, el Señor quiere libertarlo, el Señor quiere darle vida. Esa no es cualquier cosa. No te vengo a predicar ninguna religión, no te vengo a predicar ningún otro grupo, ninguna otra iglesia. Solamente te vengo a predicar que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo liberta, que Cristo también viene pronto por su iglesia. Algunos ya no están predicando que Cristo viene. Pues yo vengo a informarte, a recordarte que el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ya estamos viviendo los últimos tiempos. Hace 20 años, hace 10 años no estaba preparado el escenario para que todo acontezca, pero hoy en día sí está preparado el escenario para que Cristo venga. Es por ello que estamos haciéndote el llamado, hermano, amigo, tú que un día estuviste en la iglesia pero te has alejado de Dios. También hay una palabra para ti. Aún estás con vida, aún hay salvación, aún hay una esperanza para ti, amado hermano, que tú un día estuviste en la iglesia, pero te alejaste de Dios. También para ti hay una luz de esperanza en esta tarde, aleluya. Hay una luz de esperanza, hermano. No mueras en esa condición. Tú un día gozaste del don de la salvación. Y ahora, ¿qué está pasando? Te has alejado de Dios y has querido avergonzarte de Dios. Has dicho: no necesito de Dios. Qué triste será en aquel día que tú te presentes. Mira lo que dice el Señor en su palabra: si alguno se avergonzare de mí delante de esta generación perversa, yo también me avergonzaré delante de mi Padre y de los santos ángeles. Cualquiera que me confiese delante de esta generación perversa, yo también le confesaré delante de Dios y de los santos ángeles. Es por ello te está haciendo el llamado a que vengas a ser parte de la iglesia de Cristo, a que vengas a ser parte de aquellos que tienen que dar testimonio de la palabra de salvación. Tienes que venir a los pies de Cristo. No hay excepción. Aquí no se trata de que porque yo quiero, que yo no quiero, que yo sí puedo, si yo no puedo. Se trata de que tienes que morir a cuentas con el Salvador. Se trata de que tienes que venir a los pies de Cristo antes que tu luz se apague. Antes que tu luz se apague, tienes que venir a los pies de Cristo. Antes que se apague tu luz, tienes que venir a los pies de Cristo. Antes que la muerte te sorprenda, tienes que venir a los pies de Cristo. Antes que se acabe la oportunidad. Porque usted lo puede mirar en el libro de Isaías. Vamos a leer la palabra del Señor. Libro de Isaías. Capítulo 1. Capítulo 1, versículo 18, y dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la espada de Jehová lo ha dicho. Porque la boca de Jehová lo ha dicho. El Señor da una advertencia a todo ser humano sobre la faz de la tierra. Y le dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y ahí habla de la categoría de pecado que el hombre hace. Hay gente que peca más, hay gente que peca menos, pero como quiera, y a ir a parar al mismo lugar que va uno que peca mucho como aquel que peca poquito. Porque dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y dice:
Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Tú podrás decir en tu vida: oh, es que yo soy un asesino, no tengo perdón. El Señor perdona al asesino también. Oh, yo soy prostituta y me siento sucia. El Señor te perdona también. Porque ¿sabe qué? No hay pecado que el Señor no pueda perdonar. Si alguien a lo mejor dice: yo hice un pacto con el diablo y el diablo me ha dicho que el alma le pertenece a él. Mentira, Jehová reprenda al diablo. No hay ningún pacto, no hay ningún pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. No hay nada que el hombre haya hecho que el Señor no limpie con su sangre preciosa. No hay nada. Lo único que el hombre no puede perdonar, ¿sabe cuál es? Es la duda. ¿Sabe por qué? Porque está haciendo en poco la sangre de Cristo. La duda. ¿Usted duda del sacrificio de Cristo en la cruz? Oiga lo que dice San Juan 3. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Óigase bien, y sigue diciendo: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Dice: el que en él cree no es condenado, pero el que en él no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. El no creer en el sacrificio de Cristo en la cruz es el único pecado que el Señor no perdona. Es por ello que mucha gente muere y tú los miras ahí bien tranquilos en un ataúd sin poderse mover, y la gente diciendo mentiras, la gente alimentando su ego, alimentando la mentira del diablo, diciendo: oh, que Dios lo tenga en gloria. Mentiras, amigo. Si no murió bien delante del Señor, en este momento está en un lugar de tormento, en este momento está en un lugar deseando agua, deseando tener una oportunidad para pedir a la tierra, para venir y pedirle perdón al Señor. En el infierno, todo mundo cree en el infierno. Cuando el hombre muere se da cuenta. Por eso es que Isaías 1:18 está diciendo: venid luego, pues, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos, fueren negros, fueren como sea, el Señor te está llamando al arrepentimiento. No importa el pecado que sea, no importa, pero no sigas pecando, amigo. No importa que lo que hayas hecho, lo que estés haciendo, ven arrepentido delante del Señor, y el Señor te va a perdonar y te va a restaurar tu vida. Qué triste es, amado amigo, amado hermano, que el hombre en su insensatez piensa disimular delante de ese gran hecho que hay, que cuando el hombre muere va a un lugar de tormento, si él murió en sus delitos y pecados. Pero qué tremendo es, qué bonito es, que cuando aquel hombre muere, dice la palabra del Señor, que vienen ángeles de Jehová. Ángeles de Dios vienen y lo llevan a un lugar de descanso, a un lugar de reposo. Amigo, mira, óigase lo que dice el Señor en su palabra: venid a mí todo el que está trabajado, venid a mí todo el que está cansado, y yo lo haré descansar. El Señor quiere traer descanso al alma del hombre. El Señor quiere traer paz y tranquilidad. Mira, amado amigo, la paz que el Señor da no es como el mundo os la da, dice el Señor. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo os la da. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, yo no os lo hubiese dicho. Voy pues a preparar morada, para donde yo esté, vosotros también estéis. El Señor fue a preparar un lugar hermoso, hermano, amigo. El Señor fue a preparar un lugar hermoso, y ese lugar, quiero decirte que ya está preparado. Por eso estamos aquí predicándote en esta tarde, que tienes que venir arrepentimiento a tu vida, que tiene que venir a tu vida un arrepentimiento verdadero, hermano, amigo, que me escuchas en esta tarde. El Señor fue a preparar un lugar y ya está listo ese lugar.
ese lugar hermoso donde mora la justicia, donde mora la verdad, amado amigo que me escuchas en esta tarde. No tienes que morir en esa condición de pecado, no tienes que morir en esa condición de maldad, no tienes que morir en el alcoholismo. Tú a lo mejor has dicho, ya no hay solución para mí. O tú a lo mejor dices, mira, yo estoy metido en la droga, yo no puedo salir de este lugar, yo estoy cautivado hace muchos años. A lo mejor tú dirás, yo soy asesino a sueldo, yo soy asesino acá, he hecho tanta cosa. El Señor te dice en Isaías que no importa el pecado que tú hayas hecho, pero solamente Él te está pidiendo que creas en el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Solamente Él te está pidiendo que creas en el sacrificio verdadero de Cristo en la cruz del Calvario, porque solamente, dice la palabra del Señor, hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solamente hay un Dios, solamente hay un mediador, solamente hay un Salvador, se llama Jesucristo de Nazaret. Solamente Él es el único que puede dar la salvación al hombre, solamente el único que puede dar la salvación a la humanidad. Pero el hombre, a través de los años, a través de los tiempos, se ha querido estar alejando de Dios. Pero te digo en esta tarde, ya no es tiempo que te alejes de Dios, ya no es tiempo que te vayas de la iglesia, ya no es tiempo que rechaces el mensaje de exhortación del pastor, ya no es tiempo que estés jugando con tu salvación. Tú a lo mejor dirás, y hoy tú, ¿por qué me estás diciendo esto? Es porque el Señor te ama, te manda una exhortación en esta tarde y te dice que ya no sigas viviendo como estás viviendo, que te pongas a cuentas con Él, que te pongas a cuentas con Él. ¿Sabes por qué? Porque la palabra del Señor dice que el hombre es como la flor del campo, que ahora es y mañana no es. Así, amado amigo, amado hermano que me escucha, tú que un día estuviste en la iglesia y tú leías la palabra, tú creías en el sacrificio de Cristo, pero el diablo te engañó. Ahora te estamos haciendo un llamado, el Señor te está haciendo un llamado en esta tarde a que vengas al arrepentimiento, a que vengas a la salvación, a que dejes la vida de miseria que llevas, a que dejes de deleitarte en este mundo miserable. Déjame decirte que el Señor te está llamando, déjame decirte que aún hay esperanza, aún hay esperanza, porque aún respiras, porque aún estás con vida, porque aún estás en este mundo. Aunque sea que estás destruido, el Señor puede restaurar tu vida. Aunque has destruido, el Señor puede restaurar lo que has destruido. Si tu propia vida has destruido, el Señor la puede restaurar. Si has destruido vida, tu matrimonio, tu esposa, tus hijos, el Señor tiene poder para restaurar tu familia también. Ya no vivas metido en esa situación que vives. Y para todo aquel que todavía está en la iglesia y se va a meter donde los brujos, hay una maldición en contra de ellos, porque el Señor es celoso. El primer mandamiento dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Es por ello, todo aquel que dice ser hijo de Dios tiene que confiar en el sacrificio de Cristo en la cruz, porque dice la palabra que no hay agüero en contra de su pueblo. Pero hay gente que está en la iglesia y no le basta con el sacrificio de Cristo en la cruz. Dice: es más fácil ir donde el brujo, es más fácil ir donde el hechicero, que me lean la mano, que Jehová reprienda al diablo. Eso no es de un hijo de Dios. Tú estás metido en tinieblas y en sombra de muerte. Si mueres en esa condición de pecado, sirviendo a dioses ajenos, sirviendo al diablo, tú no te esperas algo bueno. Es por ello que hacemos el llamado a todo aquel que dice ser hijo de Dios, que comience a escudriñar su palabra, escudriñar mi palabra, dice el Señor, porque ellas son las que dan testimonio de mí, y a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Es por ello, amigo, hermano, tú que me escuchas, tú que dices ser cristiano, deja de irte a meter donde el brujo, deja de irte a meter donde el hechicero, deja de andar practicando mentiras del diablo, porque si no te va a tocar ir a ese lugar de tormento. El Señor no quiere que vayas a ese lugar de tormento. El Señor quiere que empieces a caminar, conforme sus mandamientos. Aleluya. Hay personas que dicen: en la iglesia mucho exigen. En la iglesia, no es la iglesia, no es el pastor, es la palabra de Dios, que el Señor dice que estableció
mandamientos y decretos establecidos por Él, para que el hombre se rigiera por ellos, para que el hombre se encaminara por ellos. Es por ello, amado amigo, que el amor de Dios es eterno. El Señor sigue amando a la humanidad, el Señor sigue perdonando a la humanidad, pero es necesario que esa humanidad se arrodille, se humille delante de Dios, que reconozca su condición, que reconozca su necesidad, que reconozca que solamente hay un Dios y un solo Salvador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, aleluya. Es necesario que el hombre reconozca su condición, porque la palabra de Dios nos enseña y hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte, así dice Proverbios. Es por ello, amigo, a lo mejor tú dirás: oh, wow, yo tengo tantos años haciendo maldad. Oh, wow, yo tengo tanto tiempo. A lo mejor el hermanito está en la iglesia y está diciendo: nadie me ha podido descubrir lo que estoy haciendo. Estoy haciendo maldad, estoy haciendo pecado. Espérate, ya vendrá el vuelto. Espérate, ya vendrá el cambio. Porque el diablo espera el cambio y va a ser tu alma. Perderás tu alma por insensato. Perderás tu alma en el lago de fuego en el postrer tiempo. Porque dice la palabra del Señor que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Y no es cualquier muerte, es una muerte eterna, es una muerte excluido, es una muerte tremenda. Hay algo que atormenta al hombre en el infierno, ¿y sabe cuál es? La separación de la vida, la separación del agua de vida. Porque el Señor dice en su palabra: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua de vida. Y esa agua que rechazaron en la tierra, la están deseando en el infierno. Esa agua de vida la están queriendo tomar en el infierno. Pero lamentablemente esa oportunidad se acabó. Porque el Señor nos está diciendo que vengamos a Él. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. El Señor te está llamando al arrepentimiento. El Señor te está llamando a que te pongas a cuenta con Él. Pero esa oportunidad, acuérdate bien lo que te estoy diciendo en esta tarde. En el nombre de Jesús estoy parado. Estoy aquí en este lugar diciéndote que solamente hay una oportunidad. Mientras el hombre vive, mientras el hombre tiene uso de razón, mientras el hombre está en esta vida, es el único momento de oportunidad que el hombre tiene para arrepentirse y ponerse a cuentas con Dios. Porque dice, y nos enseña muy claro la palabra: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto al juicio. Es por ello que el hombre tiene que reconocer su pecado, porque dice: el que encubre sus pecados, dice la palabra del Señor, no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Esa es la misericordia de Dios, el perdón de sus pecados. El que el hombre esté a punto de morir y que llegue una palabra a su vida. Óigase bien, amado amigo, amado hermano, hay gente que está enferma y cuando el médico le diagnostica cáncer, le diagnostica SIDA, le diagnostica que es una enfermedad crónica que ya no tiene remedio, la gente opta por ir a otros medios. Te digo a ti que estás enfermo, ya no busques otros medios, ven a los pies de Cristo, porque el Señor dice: está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto al juicio. Óigase bien, los pensamientos tuyos no son los pensamientos de Dios. A lo mejor el Señor sí sabe que es la única manera que el hombre se puede humillar. Entonces viene la enfermedad. ¿Para qué? Para que aún
Ese cuerpo a lo mejor sí, yo sé, se va a hacer polvo en esta tierra, pero tu alma se va a salvar en el cielo. Tu alma va a ser salva cuando tú vengas a los pies de Cristo. No tengas miedo si la enfermedad ha llegado a tu cuerpo. No tengas miedo. El Señor puede salvar tu alma, aunque tu cuerpo se pudre en esta tierra. Pero el Señor salva tu alma, que es lo más importante. El hombre muchas veces dice: voy a ir a la iglesia para que el Señor me sane. Y el Señor no lo sana. ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce el corazón del hombre, que es perverso. El Dios conoce que el corazón del hombre es malo, y por ello muchas veces no lo sana. Pero déjame decirte que no importa si tu cuerpo no es sano, pero si tú vienes a los pies de Cristo y le dices: Señor Jesús, yo reconozco mis pecados, creo que eres Dios, que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados, y el Señor inmediatamente, si tú crees en el sacrificio de Cristo en la cruz, déjame decirte que el Señor perdona tus pecados. Pero también hay algo hermoso: no solamente perdona tus pecados, dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Si tú vienes arrodillado, si tú vienes humillado, reconociendo tu condición de pecado, no puedes morir en esa condición de maldad, amigo, hermano. No puedes morir en esa condición de mentira. Tienes que buscar el plan de salvación para tu alma. El plan de salvación se llama Jesús de Nazaret. A través del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz, el hombre obtiene aquel puente que fue roto, aquella separación que surgió en el huerto del Edén. El Señor viene y restaura esa ruptura, la restaura a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Es por ello que tienes que venir a los pies del Señor reconociendo tu condición, diciéndole: Señor, reconozco mi condición, creo que necesito tu perdón, que tu sangre preciosa me limpie. Es por ello, amigo, estamos en este lugar haciendo un recordatorio a aquel que esté escuchando, aquel que se ha alejado, aquel que un día estuvo en la iglesia, aquel que un día aceptó a Cristo, pero se ha alejado. Quiero decirte que todavía el Señor te está llamando. Quiero decirte que todavía hay esperanza para ti. No importa en la condición que estés, ven a los pies del Señor, porque el Señor tiene un plan de salvación para ti. No puedes morir en esa condición, amigo, hermano. Ven a los pies de Cristo. El Señor, su amor es eterno. Así lo dice Isaías 53, San Juan 3:16. Y en toda la palabra del Señor nos habla acerca de ese amor glorioso, acerca de ese amor eterno. Bendito es su nombre, aleluya. Para siempre su misericordia. El amor de Dios es incomparable. El amor de Dios es eterno. Es por la eternidad. No solamente es un momento. Y su amor Él lo demostró con hechos, no con palabras.